parte de los festejos conmemorativos de la Universidad Nacional Autónoma de México y a 35 años del inicio de actividades de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, el Sistema de Universidad Abierta organiza el evento 100 años de indicadores económicos y sociales en México, donde participan profesores de la carrera de Economía y un representante de la comunidad estudiantil. A 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, se hace una reflexión sobre los logros alcanzados desde la agenda de las políticas públicas en materia de educación, población, vivienda y competencia económica. El objetivo del avance económico en una sociedad es lograr una mejoría sostenida de los niveles de bienestar de su población. Por tanto, para valorar el nivel de bienestar de la población es necesario revisar lo que ha ocurrido en los últimos 100 años. Iniciaremos con el crecimiento económico y educación en México, 1910-2010. Vamos a hablar del crecimiento económico y la educación en México durante estos 100 años de celebración de la existencia de nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a estos 100 años, nosotros los que estamos tratando de entender cómo funciona la economía, tenemos una gran oportunidad de analizar los datos, imagínense ustedes, de 100 años sobre el crecimiento económico. Entonces, vemos que incluso comparados con los 100 años anteriores, es decir, 200 años de crecimiento económico, vemos unas tendencias muy ricas en lo que nos dicen, en lo que mencionan estos datos. Tenemos así, por ejemplo, que durante todo el periodo que va de 1810 al 2010, la economía mexicana crece en promedio 2.6%. A esto lo hemos llamado el crecimiento histórico, dado que es el crecimiento en el cual ya se fundamenta las actividades de todos los mexicanos como independientes que somos ya de cualquier país, como nación independiente. Entonces, el 2.6% de crecimiento de nuestra economía representa ese esfuerzo de todos los mexicanos a lo largo de 200 años. Entonces, como se puede observar en la gráfica 1, este crecimiento de 2.6% obviamente no ha sido constante, ha tenido irregularidades, pero muestra una tendencia al alza, como se puede observar en la gráfica número 1 en cuanto a su tendencia o promedio general. Ya desglosando los 200 años, tenemos que en los primeros 100 años nuestra economía crece a 1.8% en promedio y los siguientes 100 años, es decir, de 1910 al 2010, el crecimiento es de 3.73%, 3.7%. Entonces, como se observa en la gráfica número 2, se puede observar bien cómo en los primeros 100 años el crecimiento es un poco menor, a una velocidad menor, y el siguiente 100 años el crecimiento es mayor. A su vez, estos últimos 100 años de existencia y de funcionamiento de nuestra universidad se ha desenvuelto en un marco de crecimiento económico caracterizado no precisamente por un crecimiento sostenido, ni mucho menos. Los 100 años últimos, 1910-2010, podemos a su vez dividirlo en subetapas de crecimiento económico. Así tenemos, como se observa en la gráfica número 3, que de 1918 a 1946 nuestra economía registra un crecimiento de 2.1%, es decir, un poquito más arriba de los 100 años anteriores, pero menor al promedio histórico que hemos denominado aquí, que es de 2.6%. Entonces, durante esos 100 años, de esos años 1910 a 45, la economía mexicana ha tenido unos saltos muy fuertes debido, como todos sabemos, a la presencia del movimiento revolucionario de 1917, donde la economía crece, casi no crece más bien,
Y después tenemos los años de 1929-32, donde la economía mexicana cae también, como todo el mundo, en una fuerte depresión. Posteriormente, en los años 30, la economía tiende un poco a recuperarse, sin embargo, este crecimiento no viene del todo parejo o constante, debido a que se atraviesa la Segunda Guerra Mundial, con los efectos positivos, por cierto, para nuestro crecimiento económico. Una siguiente etapa de estos 100 años, podemos mencionarla, es del año de 1947 a 1982. Es un periodo en el cual podemos observar que la característica fundamental de la economía mexicana es lo relacionado con la época proteccionista y de industrialización inducida. En este periodo también nos vamos a encontrar con fenómenos que impiden que este crecimiento sea relativamente estable. Sin embargo, sí podemos decir que el crecimiento económico en este periodo es el más alto de toda la historia de México. Se crece a tasas promedio del 6%, lo cual para muchos economistas este periodo del 6% se ha considerado como el crecimiento histórico, el cual, visto a la luz de 200 años, no es el crecimiento histórico. El crecimiento histórico es el que abarca todo el periodo de los 200 años del México independiente. No puede ser un solo periodo referido exclusivamente a los años, sobre todo 1958 a 82, o a 70 en cuanto al desarrollo estabilizador, cuando alcanzamos tasas de crecimiento bastante elevadas del 6%. Ese no es el crecimiento histórico, ese es un crecimiento de una parte de todo el gran recorrido histórico que ha tenido esta nación mexicana. Por último, observamos el periodo 1982-2010, que se ha denominado el periodo neoliberal. En este periodo, efectivamente, el crecimiento económico ha sido de solo 2.08% en promedio, es decir, un poquito debajo del 2.6% histórico. Y hemos enfrentado durante ese periodo fuertes contracciones económicas, como la de 1995, y la del 2008, no sin olvidar la depresión suave, pero a fin de presión del 2001, que también experimentamos. Y sin embargo, este crecimiento de 2.08%, si bien es por debajo del histórico, pues nos está indicando que en realidad nuestra economía mexicana debe tener un crecimiento relacionado o parecido al 2.6%. Entonces, observamos, como se observa en la gráfica número 6, las etapas de crecimiento que hemos señalado, observando dos extremos, digámoslo así, como se observa en la gráfica 6, dos extremos donde el crecimiento es apenas por encima del 2%, y las dos barras de en medio nos indican el periodo de altísimo crecimiento del 6%. ¿Qué es lo que ha pasado con la educación en este ambiente de crecimiento económico del 2.6%? Bueno, pues ha sido una educación, un crecimiento de la educación que ha sido resultado de ese crecimiento. En primer lugar, la educación es el resultado del crecimiento económico. O sea, podemos observar en la gráfica 7 cómo está muy relacionado el número de la población escolar, tanto nacional como de la UNAM, muy relacionado con el crecimiento del ingreso. Es decir, a mayor ingreso nacional, indudablemente la educación mejora. Y viceversa, cuando hay decrecimiento en el ingreso nacional, pues la población escolar es menor, la que se atiende. Entonces, podemos ver que el número de alumnos, fíjense ustedes, el número de alumnos totales pasa de alrededor de 700,000 en 1910 a cerca de 34 millones en el 2010. Es decir, esta población escolar representa una tasa de crecimiento del 4%, muy similar al crecimiento económico, que fue de 3.37%. Por lo que respecta a la población de la UNAM, esta ha pasado de 9,622 alumnos en el año de 1925
a aproximadamente más de 300,000 alumnos en el 2010. Esto representa una tasa de crecimiento del 3%, es decir, estamos sobre los crecimientos tanto del crecimiento económico como del crecimiento promedio del aumento de los alumnos en total. La educación también, así como la educación ha sido resultado del crecimiento económico, sin duda alguna, también la educación, el hecho de que haya más alumnos educados, pues obviamente ha repercutido en el crecimiento económico. Es decir, la educación ha proporcionado el personal que administra el aparato productivo, que administra la administración, valga la redundancia, y esto ha permitido un mayor crecimiento económico. Así tenemos, por ejemplo, la alfabetización, que en 1910 representaba, o sea, el grado de analfabetismo representaba el 78%, ahora tenemos un analfabetismo muy bajo, cercano al 5%. Sin lugar a dudas, esto ha permitido mejorar la participación de las personas en la producción, tanto ocupados empleados por empresarios, como llevando a cabo sus propias actividades económicas. Entonces, la contribución de la UNAM, además, ha sido no solamente cuantitativamente, dado que atiende al 1% de la población total estudiantil, sino que también ha generado innumerables avances científicos, ha generado la plataforma de conocimiento que se requiere para el país. Indiscutiblemente también podemos decir que la preparación de los alumnos en los niveles de posgrado debe aumentar, aún estamos por debajo de los promedios internacionales, y estos posgrados, esta preparación de los alumnos en educación más avanzada es necesaria para el país. La educación y la universidad, no me queda la menor duda, ha sido el pilar en el manejo de la economía mexicana. En los últimos 100 años, México ha experimentado profundas transformaciones en el ámbito demográfico y de vivienda, realzándose aún más con los cambios en el crecimiento económico que ha sufrido nuestro país, que han dado como consecuencia serios problemas de vivienda, ya que la población ha ido en aumento y los gobiernos respectivos no han tenido la capacidad suficiente para dar la vivienda a la población en crecimiento. Según predicciones, en los próximos 10 años, los cambios en la estructura de la pirámide de edades de la población indican que serán los jóvenes quienes formen familias nuevas. Este crecimiento en la demanda de vivienda requerirá de un enorme esfuerzo para satisfacer las necesidades de la población, especialmente la de menores ingresos. También estas estimaciones sugieren la necesidad de construir entre 600,000 y 800,000 viviendas anuales, lo que obviamente implica movilizar los recursos financieros requeridos, crear mecanismos de distribución para asegurar que las viviendas lleguen a quienes más las necesitan. En los periodos de 1910 a 1921 se tiene que la población en México registra una baja importante, ya que en esos años la situación social por la que pasaba el país era crítica. Después de la Revolución, el país empezó a tomar un rumbo económicamente más estable. Sin embargo, esto sería temporal, ya que en la actualidad el PIB crece, pero no al mismo tiempo que crecen las necesidades de salud, educación y vivienda, generando así más pobres. Finalmente, podemos decir que el gobierno federal debe poner mayor atención en lo referente a la población y a la vivienda, ya que por un lado existe una gran demanda por viviendas y por otro requerimos de construir un desarrollo económico que permita generar mejores empleos y una mejor distribución del ingreso. Asimismo, se requieren construcciones más modernas, más eficaces, más seguras y más ecológicas. Con respecto a la concentración poblacional en la Ciudad de México, es la más alarmante, ya que en 1910 teníamos aproximadamente 470,000 habitantes, población similar a la que vive actualmente en las delegaciones Benito Juárez y Milpa Alta. Hoy la Ciudad de México tiene una población de 8.7 millones de personas, 18 veces más grande que lo que era en 1910. Esto se agrava debido a que en el 1%
del territorio nacional, que es del Distrito Federal, vive la quinta parte de la población total. La capital de México es la concentración urbana más grande del hemisferio occidental y la segunda ciudad más poblada del mundo, después de Tokio, Japón. Veamos ahora qué es lo que ha sucedido en materia de competencia económica. La disputa de los mercados ha generado que empresas recurran a toda clase de conductas con el objeto de incrementar su poder económico y comercial en el mercado. Estas conductas han tenido como consecuencia el desplazamiento de competidores y una pérdida en el bienestar de los consumidores. El Gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Competencia, se encarga de prevenir y eliminar monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas, mediante la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica. Desde 1993 a 2009, la Comisión Federal de Competencia ha resuelto 800 casos por prácticas monopólicas y ha desahogado 3.149 procedimientos de notificación de concentraciones. Sin embargo, de las 807 prácticas investigadas, solo 151 han sido sancionadas y o recomendadas, lo que equivale al 18.71% de los asuntos, en tanto que 19 asuntos han sido terminados por compromisos, 2.35%, y 637 fueron cerradas por distintas causas procesales, 78.93%. En materia de concentraciones, de las 3.149 presentadas, 2.830 han sido autorizadas, equivalente al 89.87%. 88 casos condicionados, 2.79%, 25 no autorizadas, 0.79%, y 206 cerradas por distintas causas procesales, 6.54%. La Comisión Federal de Competencia, en contraste a las prácticas monopólicas, ha autorizado un mayor número de concentraciones que sanciones impuestas. Actualmente, el Congreso de la Unión analiza la posible modificación de la Ley Federal de Competencia Económica para dotarla de facultades suficientes que permitan inhibir la realización de conductas nocivas al mercado y la pérdida del bienestar social y económico. Lo anterior puede ser una reacción tardía del Estado para hacer frente a los grandes agentes económicos. El abuso de los procedimientos judiciales o contenciosos ha mermado la posibilidad de la actuación de la Comisión Federal de Competencia. Por ello, es necesario reelaborar la política económica a efecto de generar una sinergia común entre los poderes del Estado y la posibilidad de un crecimiento económico. El análisis compartido de los últimos 100 años refleja que la UNAM ha contribuido para generar un importante número de capital humano en los que se destaca la formación de científicos y líderes sociales. En contraste, el gobierno federal ha sido rebasado para proveer viviendas más modernas, eficientes, seguras y ecológicas a la población, teniendo un déficit de 8.2 millones de viviendas. Finalmente, el crecimiento económico y la pérdida de bienestar social han sido limitados por la participación de empresas internacionales en el mercado, quienes restringen la participación de nuevos competidores en detrimento de la sociedad.